¿eh? Sí. Y voy a volver a reproducir creo que era estábamos acá, ¿no? Sí, sí. Estábamos acá y estábamos hablando de que este señor, Gerardo Kramer, había encontrado una forma de llevar a una representación plana la Tierra y fusionar lo que eran los viejos portulanos con la nueva cartografía. Por lo tanto, los navegantes allá en el año 1500 se tuvieron que poner todos a estudiar navegación de nuevo. Y nosotros ahora, que vamos a pasar de las cartas de papel a las cartas electrónicas, también nos tenemos que poner a estudiar todo de nuevo. Y el objeto de esta clase es un poquito eso, porque si ustedes se fijan en el título que está arriba, donde dice 4, dice cartas electrónicas. El objeto de esta clase es terminar en las cartas electrónicas. Arranqué con los portulanos, un poquito más atrás de los portulanos, pero la idea es terminar allá en las cartas electrónicas. Obviamente la clase de hoy no llega a las cartas electrónicas, la continuaré en la próxima clase, pero la idea es, o la retomaré en otro momento. Bien, ¿qué hizo este señor? Sí, te escucho, Hugo. ¿Te queda alguno para habilitar para entrar que están pidiendo pistas? No, en este momento no. No me quedó Bueno, ninguno por habilitar. Arturo Palacio estaba tratando de entrar. Bueno, listo. Acá no me aparece, ¿eh? Listo, seguimos. Acá no me aparece, pero si me aparece, lo habilito. Dale. Bien, ¿qué hizo este señor para resolver el problema de la cartografía? Lo que hizo fue, como dije en este dibujo, lo tengo acá a mi espalda, envolvió la esfera en un cilindro. No sé si me alcanzan a ver el manotazo, pero envolvió la esfera en un cilindro. Lo hizo en varias posiciones, lo del cilindro. Ahí apareció, Tomás. Listo, ahí está. El señor Kramer envolvió el cilindro en varias posiciones. Esta, que es vertical, lo envolvió en esta forma, que es horizontal, e incluso lo envolvió en unas que eran oblicuas. O sea que al mismo cilindro lo puso en varias posiciones. A ver cuál era el que mejor se le adaptaba a sus conocimientos. Y el mejor que se adaptó a sus conocimientos era lo que se llama la proyección cilíndrica vertical. Pero hoy en día, y avanzada la ciencia, que está acá al lado, que se llama proyección cilíndrica transversal de Mercator, es la que mejor se acomoda. Y por eso les digo que retomo la clase desde acá para adelante, porque la que está acá, la transversal de Mercator, es la que usa el GPS para navegar. A nosotros nos venden estas cartas longitudinales de Mercator, pero el GPS funciona con esta, transversal de Mercator. Y ahí es donde nos tenemos que volver a fusionar y volver a estudiar cartografía, porque el GPS nos muestra una cosa, pero las cuentas las hace con otra cosa. ¿Está bien? ¿Cómo puedo yo saber si el GPS está metiendo la pata o porque hay algún problema en la coordinación entre la cartografía que estoy usando y la información que viene del aparatito, el japonesito que está encerrado adentro de la antena? Y bueno, la única manera que tengo es conociendo cómo funciona esto. ¿Está bien? Porque el conocimiento es lo único que te va a permitir que vos controles al aparato. A la larga es esa. Bien, entonces, este señor Gerardito Kramer resolvió eso envolviendo a la Tierra en un cilindro vertical. Bien, pregunta, ¿qué condiciones tiene que tener una carta de navegación para que sea considerada una carta de navegación? Bien, la primera es que tiene que ser plana. Yo no podría trabajar en un globo terráqueo para navegar. ¿Sí? Para navegar mi carta tiene que ser plana. Los meridianos tienen que ser paralelos y equidistantes. ¿Está bien? Esa es la primera condición.
y debería estar en una escala adecuada, es decir, no me sirve trabajar, me la olvidé de ponerla, pero la estoy diciendo ahora, no está ahí escrita, pero me estoy dando cuenta de que me olvidé de escribirla, tiene que estar en una escala adecuada, es decir, yo no puedo navegar en un planisferio, ¿sí? Más allá que el Lady Laura cruzó el Atlántico con un planisferio de secundaria. No es lo adecuado para tener la cantidad de información, de iconografía necesaria para navegar con seguridad. ¿Está bien? Entonces tiene que tener una escala que me permita ver los dibujitos de los peligros de la carta. Vamos con la segunda. La carta debe ser isogónica y conforme. ¿Qué es que algo es isogónico? Iso, igual. Y gono, ángulo. O sea, los ángulos que se miden en la realidad en la Tierra, yo cuando mido un ángulo horizontal con el sextante entre el faro A y el faro B, mido un ángulo horizontal. Ese ángulo lo voy a usar sobre la carta para calcular el arco capaz. Y esos ángulos los tengo que dibujar exactamente igual que como se midieron en la Tierra. Es decir, si yo medí 30 grados con el sextante, tengo que ir a la carta y dibujar los mismos 30 grados, sin ningún tipo de agregarle 2, sacarle 5, multiplicar por el coseno de 23, no. Es decir, lo que se mide en la Tierra, ya sea vertical o horizontal, hay que llevarlo directo a la carta. Entonces, eso quiere decir que sea isogónico. Y el conformismo de la carta quiere decir que hay una relación entre las formas de la carta, la escala de la carta y las superficies que representa esa carta. Entonces, para que una imagen mantenga la isogonía, no se puede deformar. Y para que no se deforme la carta, hay que hacer una adecuación de los tamaños de las cosas, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, una carta es conforme cuando mantiene una relación de proporción entre los tamaños de las cosas en la realidad y el dibujito o la porción del dibujito que me muestra en la carta. No sé, 1 centímetro en la carta son 1.000.000 de centímetros en la realidad. Eso sería una proporción de escala. Pero no es solo escala, porque además de la escala tiene que no deformarse las cosas, no tiene que deformarse las imágenes, porque se tiene que mantener la isogonía. Entonces, la relación entre superficie y forma es el famoso conformismo de la carta. Siguiente condición, que no me la estaría tomando. A ver, ¿qué le pasa a esto? Que no está avanzando. Ahí está. La otra condición dice, las derrotas deben ser líneas rectas. Entonces, si mi navegación va a ser marítima, las que tienen que ser líneas rectas son las loxodromias. ¿Por qué? Porque los navegantes utilizamos lo que se llama la línea de los rumbos constantes. Loxo es constante, en griego, y dromo, camino. De ahí viene el autódromo, hipódromo, canódromo, y así hasta que se les ocurra. Entonces, dromo es camino y loxo, constante. El camino de los rumbos constantes. Ese camino de los rumbos constantes, que en la Tierra no es recta, sino que es una curva, ahora la defino, la loxodromia es una curva, pero cuando la dibujamos en una proyección de Mercator, acá tengo una loxodromia dibujada, todos estos rumbos, ¿ven? Va a cortar a todos los meridianos con el mismo ángulo. En la realidad, en la Tierra no es recta, sino que es una curva doble. ¿Por qué? Porque tiene la curvatura de la Tierra más una curvatura que es una especie de tornillo, es una espiral, ahí me salió la palabra,
es una espiral que va cortando a todos los meridianos con el mismo ángulo. Una explicación fácil de ver: agarren una naranja, un cuchillo, pongan al cuchillo fijo en el mismo ángulo y empiecen a cortarle la cáscara. Y la cáscara va a ser un rulito, así, una espiral, que no hay forma de enderezarla porque es una curva doble, pero esa naranja es una loxodromia. La mejor explicación es esa. Definición de loxodromia. Una loxodromia es una curva de doble curvatura asíntota en el polo. La repito. Una loxodromia es una curva de doble curvatura asíntota en el polo. Es una curva doble porque tiene la curva de la Tierra más una curva así. Un carpintero diría que es una tabla que tiene doble aviado. Está curvada así y así. ¿Tá? Y es asíntota en el polo porque se va a desenroscar eternamente y no llegaría nunca al polo. Cosa que es mentira porque el polo es físico y se llega al polo. Bien. Entonces, esas líneas, las loxodromias, en Mercator tienen que ser líneas rectas. Vamos con la siguiente condición. Y acá aparece una palabra mágica que deberá ser automecoica en un punto. Esto no lo escucharon nunca en ninguna clase. La palabra automecoica quiere decir que las cartas, todas las cartas, hay un punto de la carta que no tiene deformación, que es perfecta, que no se estiran las líneas, que lo que está en la Tierra y lo que es la carta coinciden perfectamente. Ese es el punto de contacto que tiene la carta. En Mercator, como él puso el cilindro así, perdón, está Gómez queriendo entrar y yo no le estoy dando bola. Como Mercator puso el cilindro vertical, este cilindro toca la esfera en el ecuador. Entonces, todas las cartas de Mercator son automecoicas en el ecuador. ¿Está bien? Acuérdense de esa palabra porque la vamos a ir usando varias veces en el transcurso de la presentación. Bien. A ver si pasa esto. Ahí. Muy bien. ¿Cómo resolvió Mercator las deformaciones que se le planteaban en la carta? Deformándola en dos sentidos. ¿Está bien? Yo acá tomé un casquete, ¿sí? Que después lo voy a volver a retomar en la que sigue. Pero el señor Mercator adoptó el vertical, porque el transversal, el que estaba atravesado, el transversal de Mercator, no tenía la matemática adecuada para resolverlo. ¿Sí? Recién se pudo resolver en 1600 y pico, casi 1700, cuando las cartas de Mercator ya estaban recontrafamosas y por eso es que se usaron y se hicieron pero recontra tan famosas. Pero Mercator hace una expansión en dos dimensiones, una en el sentido norte-sur y una en el sentido este-oeste. Esta proyección, que está acá, en el sentido norte-sur, se expande por la función trigonométrica tangente, por eso que las cartas solo funcionan hasta los 65 grados. ¿Por qué? Porque más allá de los 65 grados, la tangente se eleva exponencialmente y tiende a infinito. Así que más de 65 grados no se pueden utilizar las cartas de Mercator porque la deformación es tal que no es aconsejable su uso. Y en el sentido este-oeste se expanden en función de la secante trigonométrica. En la que sigue, acá se ve bien, qué es lo que hizo Mercator. Parte de que acá abajo, en el ecuador, está la zona de no deformación. Esa es la automecoica. En ese punto, las figuras no se deforman de ninguna manera. Ahora, cuando me salgo de ese ecuador, y ahí es donde él dijo, acá voy a dibujar un redondelito, una circunferencia
a los 20 grados de latitud y la misma circunferencia en 60 de latitud. Lo tengo a Jorge afuera esperando y no lo habilité. Ahí lo habilité. La misma circunferencia en 60 grados de latitud. Luego recortó el meridiano, ¿sí? Ese gajo que estaba levantado, lo recorta y lo expande como si fuese de hule. Entonces, al expanderlo, ve que esto, que era perfectamente una circunferencia perfecta, se transformó en esto, que son dos óvalos. En realidad no son exactamente óvalos, sí, son elipses. Exactamente son elipses. Pero bueno, se transforman en dos elipses. ¿Cómo lo resuelve? Expandiendo en el sentido norte-sur hasta conseguir que la elipse vuelva a ser una elipse. Pero resulta que cuando se proyecta desde el centro, y a medida que te vas alejando, en el sentido norte-sur también se te hace otra elipse. Entonces tenés que volver a agrandar la secante, más allá de la secante, para volver a hacer los ángulos, para respetar la isogonía, porque solo se pueden medir ángulos en una circunferencia perfecta. Bien, esto que él lo resolvió gráficamente y con trigonometría plana de la época del 1500, lleva a que nuestros planiferios les pase esto que vamos a ver a continuación. Acá puse un planiferio escolar, ¿está bien? Donde acá en rojo podemos ver a la República Argentina con sus 2.780.000 kilómetros cuadrados de superficie. Y acá arriba, acá, está Groenlandia, que tiene 2.500.000 kilómetros cuadrados. Es más chica que la Argentina. Pero en el planiferio es extremadamente más grande. ¿Por qué? Y porque la expansión, está demasiado al norte Groenlandia, porque la expansión en el sentido norte-sur excede lo que se puede hacer bien. Y por eso es que aparece como el doble de la República Argentina. Esta explicación de la expansión que van teniendo los meridianos es cómo Mercator hizo para solucionar y por qué las cartas de Mercator se usan en pequeñas escalas. No van a encontrar cartas de Mercator seguras y confiables de más de 4 grados por 4 grados. Generalmente las cartas de Mercator que se usan en navegación se usan en escalas no tan inmensamente grandes. Para hacer esas cartas inmensamente grandes se usa la proyección transversal de Mercator, no la vertical. Las coordenadas UTM se llaman, que es con las que navega el GPS. Muchas veces los servicios de hidrografía te fabrican una carta de Mercator, pero de toda la República, como la H50. ¿Sí? Pero en realidad es una fusión de esos dos sistemas, que uno no se entera que lo hicieron, pero lo hicieron. Bien, hasta acá la historia de la cartografía. Ahora, ¿cuáles son las partes fundamentales que tiene una carta y que tenemos que saber? Acá abajo, ¿sí? En el margen inferior y superior de la carta, tenemos la escala de partes iguales. Esa escala de partes iguales es, en realidad, lo automecóico de la carta de Mercator, que sería el punto donde tocan el ecuador. Por eso es que no se puede medir distancias acá, porque esta parte son escalas de partes iguales. Miden lo que mide el ecuador. ¿Está bien? Hasta acá. Luego, tenemos en toda carta, nadie se toma el laburo de leer todo lo que está escrito acá, pero en toda carta hay una escala de latitud media. Esa escala de latitud media de la carta que estás usando
ese es el punto automecoico de tu carta, ¿sí? No de toda la proyección, ¿sí? Y luego, en toda carta náutica van a encontrar una rosa, 2 rosas, 3 rosas, 4 rosas, dependiendo de las líneas de la declinación magnética, se llaman líneas isóclinas, que generalmente están oblicuas. Entonces, esa rosa de los vientos, que en toda carta náutica existe, es lo que permite que nuestra carta de Mercator, que es una proyección cartesiana y ortogonal, se fusione con los portulanos del año 1500. Porque cuando hacemos esto que es la navegación por rumbo y distancia, las medimos en esa rosa de los vientos como si fuese un portulano, y por eso se llama rosa de los vientos, porque son los 32 vientos de los portulanos. Muy bien, ahora, nosotros, para navegación astronómica, no podemos utilizar la carta para la resolución de la posición, porque si no nuestras cartas nos durarían lo que manteca en hocico de perro, un lengüetazo. Entonces, hoy me estoy quedando sin tiempo, probablemente tengamos que habilitar una tercera clase, sí. Te quedan 10 minutos. Sí, me quedan 10 minutos. Bueno, si se me corta y necesito habilitar una tercera clase, los vuelvo a invitar. Entonces, para la navegación que vamos a hacer de altura, muchas veces no necesitamos tener la carta exacta. Entonces se utiliza esto que se llama una representación o Canevá de Mercator. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un Canevá de Mercator y cómo se usa? Bien, el verdadero nombre de lo que nosotros llamamos Canevá se llama cuadrícula o gradícula geográfica. Ese es el verdadero nombre. Pero se lo conocen con el nombre de Canevá porque Canva, que es lona en inglés, es un tejido que tiene esto, ¿sí? Esta cuadrícula que está acá sería una bolsa de arpillera, si quieren. Es un tejido que tiene una trama extremadamente gruesa, que tiene la misma cantidad de hilos en la urdimbre que en la trama, ¿sí? Entonces se va a generar una cuadrícula perfecta, eso es un Canva. Y de ahí viene el Canevá, en realidad. Pero en cartografía, lo primero que se construye para hacer una carta es una gradícula geográfica. Esa gradícula geográfica permite georreferenciar, saber cuál es el phi medio de la carta que vas a usar. Por ejemplo, este va a ser el phi medio de esto que va a ser una carta particular. Y cómo se va a relacionar con la superior, con la inferior, con la de la derecha y con la de la izquierda, porque esas cartas se tienen que ir solapando una con la otra. Entonces, ese trabajo de solapado de uno sobre la otra se hace en una gradícula geográfica. Bien, nosotros vamos a usar eso mismo, que sería una gradícula, en un formato donde le hacemos zoom a un pedacito de carta, que es donde está mi barco. Y ese pedacito de barco me va a permitir trazar mi posición con el Sol, con un planeta, con los faros, con cualquier cosa, con independencia de la carta que estoy usando, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como un Canevá Mercator o Canevá geográfico. Y ahora vamos a cómo se fabrica un Canevá geográfico. Lo primero que tengo que hacer es tomar una hoja de papel en blanco. Se recomienda utilizar papel cuadriculado. Se recomienda usar una hoja que no supere de A4. Puede ser legal, pero no usen esas hojas inmensamente grandes que terminan siendo una sábana inmanejable. ¿Está bien? Procuren usar un tamaño adecuado al barco que ustedes están utilizando. Las mesas de navegación que ustedes usan no tienen las dimensiones de un buque.
Así que traten de utilizar un Canevá de un tamaño manejable, ¿tá? Ni la del H20, ni la de un transatlántico. Algo manejable. Y algo de tamaño A4 es manejable. Bien. Luego hay que determinar en qué sentido uso ese Canevá. Y eso va a depender del rumbo que yo estoy navegando. Si mi rumbo tiene una componente norte-sur muy grande, conviene usar el Canevá vertical. Pero si la componente es 90-270, es conveniente usar el Canevá apaisado o horizontal, para que dure más, nada más. Lo usas siempre vertical, no hay problema porque se pueden compaginar y se pueden armar, porque ese es el objeto del Canevá, poder pegar uno a continuación del otro y que la navegación continúe por todo lo que haga falta, aunque no me alcance la carta. ¿Está bien? Entonces, tomamos una hoja en blanco de 21 por 29,7 y lo primero que tenemos que hacer en esa hoja es trazarle una raya en el medio. Esa raya en el medio va a ser la latitud del punto medio que vamos a utilizar, que vamos a navegar. Ese va a ser el punto automecoico de este Canevá, el que no tiene deformación. A partir de ese punto, para arriba se va a deformar y para abajo también se va a deformar. ¿Está bien? Bárbaro. Tenemos la hoja en blanco. Primero, trazamos el phi medio. La raya en el medio, que es el punto automecoico. Este Canevá solo va a abarcar un área de 1 grado por 1 grado, 60 por 60. De acá, de la línea media para arriba 30, de acá del medio para abajo 30, del medio de la hoja 30 para acá y del medio de la hoja 30 para allá. Esa es la longitud o el área que va a abarcar todo Canevá. 1 grado por 1 grado. Puede aparecer alguna pregunta. Me adelanto a la pregunta. ¿Qué sería? Mientras yo navegue de acá para el 90 o para el 270, ¿se puede seguir navegando? Sí. Si no te salís del borde superior del medio grado y del borde inferior del medio grado, mientras navegue para allá, yo puedo pegar cuantas hojas hagan falta y dar toda la vuelta al globo, porque no me cambia la latitud del punto medio. El secreto está en que yo me tengo que mantener en una franja que no se escape de esa latitud del punto medio. Medio grado para arriba, medio grado para abajo. Bien. Segundo paso. Se me está acabando el tiempo, ¿no? No, pregunta si sirven latitudes altas, sí sirven. Sí, hasta los 65 grados de latitud, porque esto es una representación de Mercator. ¿Está bien? Ahora, en latitudes mayores de los 65 grados, no habría que utilizar sino que habría que utilizar un Canevá conforme transversal de Mercator, en coordenadas universales transversales de Mercator. ¿Existe? Sí existe, pero es más complicado que y por eso es que tratamos de circunscribirnos a esto. Solo a la navegación hasta los 65 grados de latitud. Si quieren ir a la Antártida, le preguntan a Hugo, que él ya fue. No te rías, pero es así. Vos fuiste, yo todavía no pude, pero algún día voy a ir a la Antártida. Bien, entonces, en el margen izquierdo, acá apareció esta línea negra, que es un meridiano. ¿Está bien? 2 minutos me quedan. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá la clase, voy a cortar acá la grabación y vamos a hacer una segunda convocatoria para terminar de cómo se arma y cómo se usa un Canevá. ¿Les parece? Bien. Dale. Ok. Listo. Bueno, voy a cortar acá la representación. Voy a cortar acá la grabación.